Los escándalos que acechan a Bergoglio. Escuchen bien porque les traemos el reportaje publicado por Damian Thompson en Unheard. No tiene desperdicio. Soy Vicente Montesinos, esto es Adoración y Liberación y arrancamos. Pero antes de ello déjenme aclararles algo. Lo que en adelante les voy a narrar es el estudio de Thompson, y estoy en profundo desacuerdo con él en muchas cosas, desde considerar a Bergoglio papa hasta llamarle Francisco, pasando por sus ideas sobre un próximo cónclave legítimo, así, tal cual, o los cálculos que hace, pero ello no quita para que se lo traiga, porque me parece un análisis que es un fantástico resumen de algunos de los principales escándalos que envuelven a la figura del farsante Bergoglio, de su personalidad y carácter, así como de la situación actual en el Vaticano y de los perfiles de los supuestos próximos papables, de agradecer la mención implícita a Adoración y Liberación por su trabajo, y el reconocimiento final a quienes nos hemos partido la cara estos años por sacar todo a la luz. A partir de aquí las palabras que les traigo son las de Damian Thompson, no las mías, pero les aconsejo escucharlas hasta el final, y ahora sí, arrancamos. El Vaticano está una vez más paralizado por los escándalos, pero esta vez los corresponsales que trabajan para medios seculares y católicos están tratando de proteger a Bergoglio, quien enfrenta preguntas más serias sobre su conducta personal que cualquier papa que se recuerde. Durante años, una guardia pretoriana de periodistas liberales, que allá por 2013 se jugó su reputación en el Gran Reformador, ha ocultado o restado importancia a acusaciones que torpedearían la carrera de cualquier líder occidental secular. Como resultado, incluso los católicos devotos no saben que el primer papa jesuita ha tratado de proteger de la justicia a varios repulsivos abusadores sexuales, por razones nunca explicadas satisfactoriamente. Solo ahora la verdad está saliendo a la luz, para alivio del personal del Vaticano que tiene que lidiar con un papa que se parece poco a la figura bromista y paternal que ven en la televisión. Están, o estaban hasta hace poco, aterrorizados por un jefe cuyo gobierno autocrático está moldeado más por su ira y resentimientos latentes que por cualquier agenda teológica. Y no pueden ocultar su satisfacción porque un escándalo particularmente espantoso que involucra al aliado papal, el padre Marco Rupnik, está despojando la fachada del pontificado. El asunto Rupnik es el escándalo más repugnante que he encontrado en más de 30 años de informar sobre la Iglesia Católica. Rupnik, un artista sumamente bien conectado en cuyos horteras mosaicos la Iglesia ha gastado cientos de miles de libras, fue expulsado de la orden jesuita el año pasado después de haber sido acusado creíblemente de violar a hermanas religiosas pertenecientes a una comunidad que fundó en su Eslovenia natal. Las mujeres se han presentado afirmando que la comunidad era un culto sexual. Dicen que intentó obligarlas a ver películas pornográficas, beber su semen de un cáliz, quitó violentamente la virginidad a una hermana en un coche y animó a mujeres jóvenes a participar en tríos sexuales que, según Rupnik, ilustrarían el funcionamiento de la Santísima Trinidad. El año pasado, ante una explosión de ira en las redes sociales católicas, los principales medios de comunicación guardaron un extraño silencio. Bergoglio dijo que actuaría contra su amigo Rupnik. No lo ha hecho. Tampoco ha explicado por qué, cuando Rupnik se enfrentaba a la excomunión por abusar del confesionario para absolver a una de sus víctimas sexuales femeninas, fue invitado a realizar un retiro en el Vaticano, o por qué su posterior excomunión fue misteriosamente levantada a las pocas semanas con la aprobación del Papa. Este mes, el padre Rupnik fue incluido en el directorio del Vaticano 2024 como consultor sobre el culto divino, nada menos. Mientras tanto, el obispo Daniele Libanori, el jesuita que investigó las afirmaciones de las mujeres y las encontró creíbles, ha sido destituido de su cargo como obispo auxiliar en la diócesis de Roma. Otro escándalo tóxico todavía se está desarrollando en Argentina. En 2016, el obispo Gustavo Zanchetta, el protegido más mimado del ex cardenal Bergoglio, tuvo que dimitir de la diócesis de Orán tras ser acusado de corrupción financiera e intentos agresivos de seducir a los seminaristas. La respuesta de Bergoglio: transportó en avión a Zanchetta a Roma y le inventó un trabajo, tasador de los fondos gestionados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, APSA, el Tesoro Vaticano. Posteriormente, Zanchetta fue declarado culpable de agredir a seminaristas, a pesar de que Roma se negó a proporcionar los documentos solicitados por el tribunal argentino. Está cumpliendo su condena de cárcel en una casa de retiro en medio de informes de que sus acusadores están siendo acosados.
La historia vuelve a atormentar a Bergoglio, cuyos enemigos, envalentonados por su menor control sobre el gobierno de la Santa Sede, están haciendo circular documentos extremadamente dañinos. Estos sugieren que Bergoglio está aún más involucrado en el escándalo de lo que se sospechaba anteriormente. Y hay otros casos. Como arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio intentó sin éxito mantener fuera de la cárcel al abusador de menores, el padre Julio Grassi, encargando un informe que tildaba a sus víctimas de mentirosas. Los oscuros secretos de este pontificado pesarán mucho en las mentes de los cardenales en sus discusiones previas al cónclave antes de emitir sus votos en la Capilla Sixtina. Los cardenales se verán obligados a hablar de las divisiones cada vez más venenosas entre católicos liberales y conservadores, que se remontan al Concilio Vaticano II, pero que han empeorado mucho durante este pontificado, y les resultará difícil trazar una línea entre las políticas de Francisco y su personalidad, ya que él se deleita visiblemente en usar sus poderes para sorprender a la Iglesia Universal. Francisco ha emitido un torrente de decisiones papales conocidas como motu proprios, literalmente, por su propia voluntad, más de 60 hasta ahora, 6 veces más frecuentemente que Juan Pablo II. Han realizado cambios masivos en la liturgia, las finanzas, el gobierno y el derecho canónico. A menudo aterrizan sin previo aviso y pueden ser brutales. El Papa ha utilizado este mecanismo para tomar el control de la Orden de Malta, por ejemplo, y despojar a la organización ultraleal Opus Dei de los privilegios. 2 sentencias, sobre todo, han traumatizado a los católicos conservadores, hacia quienes Francisco alimenta una aversión patológica y rara vez pierden la oportunidad de señalar su rigidez o burlarse de sus vestimentas tradicionales, decoradas con lo que él llama encaje de abuela. La primera es su decisión, emitida vía motu proprio, de aplastar la celebración de la misa en latín anterior a 1970 que Benedicto había cuidadosamente reintegrado al culto de la Iglesia. En 2021, en una decisión que sabía que causaría un dolor terrible a su predecesor retirado, Francisco prohibió efectivamente su celebración en las parroquias ordinarias. El par conservador británico Lord Moylan, un católico tradicionalista, expresó su furia en una publicación en X. Esta tarde escuché una maravillosa misa santa tridentina. No te diré dónde estaba por si Arthur envía a sus secuaces. Solo diré que el catolicismo inglés tiene una tradición centenaria de misas clandestinas. Lo único que ha cambiado es quién nos persigue. Pero incluso esta controversia palidece en comparación con la Fiducia Supplicans, un documento que permite a los sacerdotes bendecir a las parejas homosexuales. Esta vez, su instrumento elegido fue una declaración de la Oficina de Doctrina de la Iglesia, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, DDF, de que las parejas del mismo sexo o personas en otras situaciones irregulares podrían recibir bendiciones no litúrgicas de los sacerdotes. Esto fue sorprendente porque, tan recientemente como 2021, la misma oficina había condenado la noción de parejas del mismo sexo. Además, nadie había oído hablar nunca de una bendición no litúrgica. No existía en el derecho canónico. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Da un paso al frente el nuevo prefecto del DDF, el cardenal Víctor Tucho Fernández, el más excéntrico de los protegidos argentinos del Papa. Es difícil exagerar lo extraño que resulta nombrar a Fernández para encabezar el DDF. Era mejor conocido por escribir un libro sobre la teología del beso, hasta que se descubrió que también había escrito uno sobre la teología de los orgasmos, que contenía pasajes tan inquietantes que el propio Tucho se lo pensó mejor y aparentemente trató de ocultar todas las copias existentes. Las consecuencias fueron espectaculares. Ya existía una creciente brecha entre los obispos católicos, encabezados por progresistas alemanes y estadounidenses, que pensaban que estaba bien bendecir a las parejas homosexuales, y aquellos que pensaban que era una burla de las enseñanzas de Cristo. Después de Fiducia, esa ruptura parece irreparable. El 11 de enero, los obispos de África Occidental, Oriental y Central anunciaron conjuntamente que no consideran apropiado que África bendiga las uniones homosexuales o las parejas del mismo sexo. Francisco, impredecible como siempre, luego dijo que estaba bien porque eran africanos, arrojando así a Tucho debajo del autobús, abriéndose a acusaciones de racismo y ofendiendo al lobby LGBT. Los activistas de los derechos de los homosexuales ya estaban mortificados por la aterrorizada aclaración del Vaticano del 4 de enero, según la cual las bendiciones de las parejas del mismo sexo deberían durar un máximo de 15 segundos y no eran un respaldo a las vidas que llevan.
Mientras tanto, la Iglesia greco-católica ucraniana, herida por las propuestas papales a Putin, dijo que fiducia tampoco se aplicaba a ellos. Lo mismo ocurre con la Iglesia polaca. Más recientemente, la Iglesia copta ortodoxa ha tomado la drástica medida de suspender el diálogo teológico con Roma. Es uno de los hombres más complicados que he conocido, dice una fuente del Vaticano que observa de cerca al Papa desde hace una década. Puede ser tremendamente divertido y también increíblemente vengativo. Si lo cruzas, te pateará cuando estés en tu punto más bajo. Pero no se hagan a la idea de que es un maestro estratega. Es un táctico torpe que se dedica a encender y apagar incendios. Su prioridad número 1, por encima de todo lo demás, es ser inescrutable. No quiere que nadie sepa lo que planea hacer y, si lo descubres, hará lo contrario, incluso si eso interrumpe sus planes. Mi fuente no pertenece a ninguna facción clerical y sus evaluaciones de la gente tienden a ser notablemente amables. Ha sido interesante observar cómo, durante nuestras reuniones en Roma durante los últimos 5 años, su opinión sobre Francisco se ha endurecido hasta el punto de que sin dudarlo lo describe como un hombre desagradable. Pero observemos con qué rapidez el Papa dio marcha atrás. Un libro recién publicado por el católico conservador francés Jean-Pierre Moreau retrata a Jorge Bergoglio como un iconoclasta liberal inspirado en la teología de la liberación cuasi marxista. Creo que eso está mal, y él es lo que siempre ha sido, un peronista. Al igual que Juan Perón, el presidente populista de Argentina durante su infancia está más interesado en el poder que en las ideas. Mi fuente en el Vaticano habla del poderoso encanto de Francisco, su forma de hacerte pensar que eres la única persona que importa. Dijeron lo mismo de Perón, un oportunista consumado que, en el apogeo de su poder, obtuvo el apoyo simultáneo de neonazis y marxistas, pero que también disfrutaba arremetiendo inesperadamente contra aliados y oponentes por igual. Puede ser tremendamente divertido y también increíblemente vengativo. Si lo cruzas, te pateará cuando estés en tu punto más bajo. Ideológicamente, el peronismo está por todas partes, pero siempre ha estado comprometido con el bienestar social y también apasionadamente antiestadounidense, dos corrientes perdurables en el pensamiento de Francisco. Durante el pontificado de Juan Pablo II, Bergoglio destacó su ortodoxia teológica, ganándose el odio de algunos de sus compañeros jesuitas, pero siempre le desagradaron las ceremonias meticulosas. Hay imágenes de él prácticamente arrojando el Santísimo Sacramento a una multitud en Buenos Aires, y cuando lo ves bostezando durante las ceremonias en San Pedro, no puedes evitar preguntarte si encuentra aburrida la misa. Ya no la celebra en público, y la excusa de que siempre está demasiado enfermo para hacerlo no sirve. Juan Pablo II dijo misa incluso cuando estaba lisiado por el Parkinson y apenas podía hablar. Es muy difícil explicar la prominencia del clero gay en su entorno, tanto en Argentina como en Roma, dado que nadie ha sugerido nunca que Bergoglio, el ex portero de un club nocturno que tuvo una novia antes de ingresar al seminario, sea homosexual. Pero él sabe que armarios contienen esqueletos. Un sacerdote de Roma me dijo, cuando Bergoglio visitaba Roma en los viejos tiempos, se alojaba entre otros visitantes en la casa del clero, absorbiendo los chismes, muchos de los cuales trataban sobre el clero gay, y no lo olvidaría. La casa es donde Francisco regresó para saldar su cuenta después de su elección y se aseguró de que hubiera cámaras instaladas para registrar su humildad. Quizás fue ingenuo por parte de los cardenales en 2013 esperar que el ex cardenal Bergoglio limpiara la corrupción que había llevado a Benedicto XVI al estado de desesperación impotente en el que renunció a su cargo, pero esa fue la razón principal por la que lo eligieron. Prometió control de plagas y fue una promesa que no cumplió. Quizás el cardenal debería haber examinado más de cerca a dos cardenales retirados que actuaban como sus directores de campaña no oficiales. El estadounidense Theodore McCarrick y el belga Godfried Daniels cayeron en desgracia, ya que fueron sorprendidos tratando de salir de escándalos sexuales mintiendo. Las agresiones de McCarrick a los seminaristas habían sido un secreto a voces en la iglesia estadounidense durante décadas, mientras que Daniels ya había sido sorprendido intentando encubrir el abuso infantil incestuoso por parte de uno de sus obispos. Francisco inmediatamente los rehabilitó a ambos. McCarrick retomó su papel como emisario y recaudador de fondos del Papa, aunque Francisco finalmente tuvo que expulsarlo cuando fue acusado de abuso infantil. Y Daniels, increíblemente, recibió invitación papal para un sínodo sobre la familia. Mientras tanto, las reformas financieras de Francisco comenzaron de manera prometedora.
creó el nuevo puesto de prefecto de Economía para el difunto cardenal Pell, un conservador australiano sensato. Pell se topó con gigantescas operaciones de lavado de dinero que involucraban a altos funcionarios de la curia, tras lo cual se vio convenientemente obligado a renunciar para enfrentar cargos falsos de abuso infantil en Melbourne. Durante la larga y finalmente exitosa batalla de Pell para limpiar su nombre, Francisco inexplicablemente dio rienda suelta al arzobispo Angelo Becciu, de quien ya se sospechaba que tenía mano en numerosas cajas. Becciu aprovechó la oportunidad para despedir a Libero Milone, el auditor independiente designado por Pell, amenazando con arrojarlo a una celda del Vaticano por el delito de espionaje, es decir, hacer su trabajo. Al final, el propio Becciu fue despedido tras el descubrimiento de miles de millones de dólares invertidos en inversiones dudosas, momento en el que, curiosamente, Francisco lo nombró cardenal. Y sigue siéndolo hoy, a pesar de perder la mayoría de sus privilegios cardenalicios en 2020, después de que fuera acusado junto con otras 9 personas de malversación de fondos. Fue declarado culpable y ahora enfrenta 5 años y medio de cárcel, pero nadie cree que los cumplirá. Sabe demasiado. Este mes me enviaron un expediente de 500 páginas sobre Zanchetta. Muchos de los detalles escalofriantes de las acusaciones de explotación sexual de seminaristas nunca han sido reportados. También me enviaron una fotocopia de un documento que pretendía demostrar que funcionarios diocesanos de Orán acusaron a Zanchetta de ocultar la venta de propiedades que financiaron la construcción de su seminario. Muestra las firmas y sellos de los funcionarios. Supuestamente, Zanchetta afirmó que el propio Papa Francisco le aconsejó ocultar las transacciones. Un importante blog católico informó sobre esta afirmación en 2022. Los principales medios de comunicación no lo hicieron. Le mostré la fotocopia a un exfuncionario de alto rango del Vaticano, quien respondió vía WhatsApp. Había oído hablar de este asunto como un rumor, pero ahora lo veo en blanco sobre negro. Por espantosos que sean los escándalos asociados a este pontificado, es poco probable que influyan en el próximo cónclave tanto como el documento firmado por Francisco el 18 de diciembre del año pasado. Fiducia Supplicans cambió la dinámica del colegio electoral, no solo porque obligó a los obispos católicos a abordar el tema radiactivo de la homosexualidad que ha desgarrado a las iglesias protestantes, sino también porque resumió la catastrófica incompetencia de este pontificado. Al menos las 3/4 partes de los futuros cardenales electores habrán sido nombrados por Francisco, así que se podría pensar que el cónclave, si bien reconoce que Fiducia fue un error garrafal, buscará un papa que apoye el enfoque poco dogmático de Francisco sobre las cuestiones de la sexualidad humana, y así podría ser, si hubiera creado suficientes cardenales liberales, pero no lo ha hecho. En los primeros años de su reinado, Francisco adoptó un enfoque tribal, especialmente en Estados Unidos. Era como si estuviera jugando a un juego de mesa peronista, moviendo sombreros rojos hacia lugares improbables ocupados por leales a Bergoglio. Newark, Nueva Jersey, adquirió su primer cardenal, Joseph Tobin, que había sido cercano a Ted McCarrick. Los Ángeles fue castigado por tener un arzobispo ortodoxo, José Gómez, a quien realmente le restregaron la nariz. En lugar de convertirse en el primer cardenal hispano, tuvo que ver cómo el honor recaía en su sufragáneo ultraliberal Robert McElroy de San Diego, acusado de ignorar las advertencias sobre los hábitos depredadores de Ted McCarrick. Chicago recibió un sombrero rojo, como es costumbre, pero recayó en la cabeza del agresivamente izquierdista Blaise Cupich. No hace falta decir que fue designado por Francisco. En otras partes del mundo, Francisco adoptó una política de nombrar cardenales de las periferias. Los 1.450 católicos de Mongolia tienen uno. Los 5 millones de católicos de Australia no lo hacen. Tonga tiene uno, Irlanda no. Pero al hacerlo, tuvo que abandonar su juego de impulsar a los liberales y torcer la cola de sus críticos conservadores. Estas etiquetas faccionales no significan mucho en el mundo en desarrollo. En los 2 últimos consistorios ha creado 33 cardenales, de los cuales solo un puñado sostiene puntos de vista radicales al estilo occidental sobre la sexualidad. Los nuevos cardenales cumplen varios requisitos bergoglianos, disfrutan de los ataques del Papa al capitalismo de libre mercado y sus melodramáticas advertencias sobre el cambio climático. Ninguno de ellos es un tradicionalista de derecha y hasta hace poco nadie prestaba mucha atención a sus feroces opiniones sobre la sodomía. Ahora esas opiniones realmente importan. Para citar al mismo analista, cuando se publicó Fiducia Supplicans,
Los cardenales africanos abandonaron su adoración a Francisco de la noche a la mañana. La gran mayoría no votará por nadie que haya apoyado a Fiducia. Actualmente hay 17 cardenales electores africanos. Casi todos ellos pertenecen al bloque anti-gay. A ellos podemos agregar al menos 10 cardenales de Asia, América Latina y Occidente que comparten sus puntos de vista, aunque utilicen una retórica más suave. Según las reglas actuales, un papa debe ser elegido por una mayoría de 2/3 de los cardenales electores. Esto significa que los conservadores sociales, si unen fuerzas con el importante número de moderados alarmados por Fiducia, pueden bloquear a cualquiera considerado progresista en materia de homosexualidad. Esas son malas noticias para el cardenal Luis Tagle, el ambicioso ex arzobispo de Manila. Alguna vez lo apodaron el Francisco asiático debido a su talento para el espectáculo y sus opiniones socialmente liberales. En 2019, Francisco lo puso a cargo de la evangelización mundial, un premio enorme que le arrebató cuando el Papa reestructuró su departamento y lo despidió como jefe de Cáritas, la agencia de ayuda católica afectada por escándalos de abuso sexual. También es complicado para el cardenal Matteo Zuppi, el afable ciclista y arzobispo de Bolonia. Su política es socialista, no hay problema para los obispos del mundo en desarrollo, y durante el reinado de Benedicto XVI desarrolló un entusiasmo por la antigua liturgia, incluso aprendió a celebrar la misa tridentina. Su postura sobre la homosexualidad es cautelosa, pero permitió a una pareja gay tener una bendición de la Iglesia en su diócesis, y luego, desastrosamente, su portavoz básicamente mintió al respecto, afirmando que no era una bendición para personas del mismo sexo cuando obviamente lo era. Los liberales de línea dura tienen aún menos posibilidades. Blaise Cupich de Chicago no es papabile. Tampoco lo son los muchachos McCarrick, Tobin, McElroy, Gregory y Farrell, o los veteranos izquierdistas europeos Hollerich, Marx y Czerny. El nombre del cardenal maltés Mario Grech ha sido mencionado porque es secretario general del Sínodo sobre la Sinodalidad, un órgano consultivo de obispos y activistas laicos al que el Papa no se molestó en consultar sobre las nuevas bendiciones gay. Grech, apodado cruelmente el Bozo de Gozo, ha visto su reputación derrumbarse junto con la del Sínodo desdentado. Sus enemigos lo describen como el mayor adulador de la curia, algo que muchos dirían injusto con Arthur Roche. En cuanto a los papabili conservadores de línea dura, realmente no los hay. Francisco al menos se ha asegurado de eso. Pero existe una posibilidad conservadora moderada, el cardenal Péter Erdo, primado de Hungría. A diferencia del exuberante y lloroso Tagle, es un erudito emocionalmente reservado. Cuando me encontré con él para tomar un café en Londres hace años, llevábamos media hora en la laboriosa tarea de utilizar un traductor cuando de repente cambió a un inglés fluido. Tiene fama de no gustarle el centro de atención y de ser un poco sensible. Pero en un sínodo sobre la familia en 2015, a pesar de las presiones de los apparatchiks papales, utilizó su posición de relator general para ofrecer una defensa magistral de la enseñanza tradicional. Un observador del Vaticano lo describe como aburridamente conservador, que puede ser exactamente lo que necesitamos ahora. ¿Qué pasa con los cardenales moderados que son difíciles de encasillar? El papabile más nuevo es Pierbattista Pizzaballa, el patriarca latino de Jerusalén nacido en Italia. En los últimos meses, los horrores que se han producido en su puerta han revelado a un diplomático de rara habilidad. Su condena de los ataques de las FDI contra civiles en Gaza le valió una reprimenda del ministro de Asuntos Exteriores israelí, pero anteriormente había condenado a Hamás por su barbarie y se ofreció a sí mismo como rehén en lugar de los niños israelíes. Y si bien no es difícil creerle cuando dice que no tiene ningún deseo de ser papa, es posible que se vea obligado a pensar de nuevo. Pero cualquier observador del Vaticano le dirá que nuevos papabili cruzan el cielo durante los últimos días de un pontificado. Esta vez están ocupados memorizando los nombres de los electores asiáticos. En general, se supone que después de Francisco podemos olvidarnos de otro latinoamericano o jesuita durante unos cuantos siglos. Siguen apareciendo 3 nombres: William Go, de Singapur, ortodoxo en materia de sexualidad, silenciosamente crítico con la rendición a Beijing; Charles Maung-Bo, de Myanmar, también crítico del acuerdo con China; y Yu Heung-sik, nuevo prefecto del dicasterio para el clero de Corea del Sur. El cardenal Yu es una figura fascinante, un adolescente converso al catolicismo cuyo padre fue asesinado o desertó hacia el norte, nadie lo sabe. Luego convirtió al resto de su propia familia.
Su fe es gozosa y su visión de la formación sacerdotal es mucho más atractiva que las amargas diatribas de Francisco contra el clericalismo. Finalmente, tenemos que considerar al más antiguo de todos los papabili, el cardenal Pietro Parolin, quien como secretario de Estado es técnicamente el número 2 en el Vaticano. El italiano de 69 años está visiblemente maniobrando y su candidatura se toma en serio. Y eso en sí mismo es extraño, porque Parolin estaba en el cargo cuando su segundo Becciu y otros malversaban o jugaban con miles de millones de dólares de los fondos de la Iglesia. Además, fue el arquitecto del Acuerdo del Vaticano con Beijing de 2018, que como le advirtió el ex obispo de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, convertiría a la Iglesia Católica China, incluidos los creyentes clandestinos perseguidos, en una subsidiaria de propiedad absoluta del Partido Comunista. Eso es precisamente lo que pasó. Zen, que ahora tiene 92 años y es considerado por muchos católicos ortodoxos como un santo viviente, ha utilizado un lenguaje extraordinario sobre Parolin. Es muy optimista. Eso es peligroso. Le dije al Papa que él, Parolin, tiene la mente envenenada. Es muy dulce, pero no confío en esta persona. Él cree en la diplomacia, no en nuestra fe. Una fuente del Vaticano que ha trabajado con Parolin se hace eco de esta idea. Es amable con todos, pero vacío en el medio. Además, su salud es mala. Todo el mundo en Roma menciona rumores de cáncer y Parolin no lo ha negado. La última vez que lo vi estaba tan frágil que tenía miedo de estrecharle la mano. Pero otra fuente dice, y esto le da una idea real de los chismes del Vaticano, no dejaría pasar que la gente de Parolin exagere el tema del cáncer, porque piensan que los cardenales quieren un pontificado breve. Nadie discute que Parolin es un operador inteligente que se especializa en asegurarse de que sus huellas dactilares no estén cerca de las escenas de diversos delitos. Matiza sus declaraciones sobre Ucrania e Israel, mientras el Papa mete la pata con sus comentarios improvisados. Bombardea con amor a enemigos potenciales. Sintiendo una reacción violenta contra Francisco, se dirige a la derecha y admite que las bendiciones homosexuales de Tucho son una tontería. Quizás su verdadera ambición sea convertirse en un secretario de Estado verdaderamente poderoso bajo el mando del próximo hombre. Y bueno, realmente no tenemos idea de quién será. Mucho depende de cómo voten los cardenales moderados y no alineados. No revelan nada, especialmente ahora que el Vaticano y probablemente la curia diocesana están llenos de micrófonos ocultos. Uno puede imaginar fácilmente a cardenales levemente liberales votando por un candidato levemente conservador que pueda abordar el daño estructural de los últimos 11 años. Francisco ha dejado el derecho canónico con tantos agujeros que es como la superficie de Marte, dice un sacerdote que ha trabajado en la curia. Esto enfurece a los cardenales que, como Nichols, son obispos diocesanos. Tienen que decidir si los católicos divorciados y vueltos a casar pueden recibir la comunión, un tema desesperadamente delicado sobre el cual el Papa se muestra deliberadamente evasivo, y cómo se aseguran de que estas bendiciones de fiducia sean espontáneas y no litúrgicas. ¿Y eso qué significa? Es una apuesta justa que en sus conversaciones previas al cónclave, la mayoría de los cardenales estarán de acuerdo en que el próximo Papa debe ser alguien capaz de supervisar un trabajo de reparación de emergencia que aclare la doctrina, el alcance de la autoridad eclesiástica y ponga fin a la yihad contra los católicos tradicionalistas, muchos de los cuales son una o dos generaciones más jóvenes que los boomers que los acosan. Además, los cardenales saben que deben profundizar en el pasado de los principales contendientes. No tienen otra opción. El próximo Papa enfrentará un escrutinio instantáneo y despiadado por parte de investigadores en línea. El escrutinio necesario será una tarea incómoda, pero al menos los cardenales no deben repetir el error cometido por sus predecesores en 2013, es decir, tomar a un candidato según su propia estimación. La verdad es que muchos católicos en Argentina de todo el espectro ideológico conocían los defectos de carácter de Francisco, su secretismo compulsivo, su ajuste de cuentas, sus alianzas perturbadoras y su gobierno basado en el miedo, pero nadie les preguntó. Se podría argumentar que ninguno de los más de 120 cardenales elegibles es tan mezquino como el Santo Padre, me parece bien, pero no debería plantearse elegir a nadie que imite el modus operandi de Francisco, en otras palabras, nada de camaleones. Nadie que fuera ortodoxo con Benedicto, liberal con Francisco y que ahora esté regresando al centro. Los tradicionalistas no estarán de acuerdo, pero no creo que sea un mal colegio cardenalicio. Los cínicos podrían decir que eso se debe a que Francisco, después de haber hecho nombramientos entre facciones desde el principio, perdió interés y nombró a hombres de mentalidad independiente por accidente. Pero no descuidemos el papel de las redes sociales,
Mientras la Guardia Pretoriana ha estado ocupada ocultando cosas, innumerables sitios web han estado haciendo la vida difícil a los viejos sapos venenosos que han estado tratando de arreglar cónclaves durante casi 2000 años.